¿Cómo andás? Buenos días. Bien, gracias Nicolás por atendernos, muy amable. No, un Eh, placer. la idea era saber qué puntos son los más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, decía yo, los usuarios, después de este anuncio, de esta segmentación de las tarifas y cómo nos va a afectar directamente. A ver, es una pregunta compleja. O sea, debería ser más sencilla, pero obviamente todavía hay un grado de confusión o de falta de información de parte del gobierno que complica un poco la respuesta. Yo lo que te diría es que en el caso de electricidad, la respuesta es un poco más sencilla. Lo que van a tener que hacer los usuarios básicamente es empezar a familiarizarse con cuál es el nivel de consumo eléctrico que tienen. Si miran la factura, cada factura te especifica cuál es el consumo eléctrico por bimestre que tenés. Hay algunos distribuidoras que lo especifican mensualmente, pero la mayoría lo hace por bimestre. Y lo que hay que tener en cuenta es que el Estado va a seguir subsidiando hasta 400 kilovatios hora por mes, es decir, 800 kilovatios hora por bimestre. Y si vos te excedes de esa cifra, ahí te van a empezar a cobrar un precio muchísimo más caro. Eso para los sectores medios, digamos, que se anotaron en el registro de acceso a los subsidios de energía, el RACE, para seguir recibiendo los subsidios. En el caso de electricidad, repito, vas a tener un bloque subsidiado de 400 kilovatios hora por mes. Si vos te excedes de ese consumo, vas a empezar a pagar un precio de la energía mucho más caro y ahí sí te va a corresponder un aumento. Si vos te mantenés dentro de esa banda de 400 kilovatios hora por mes, no vas a tener aumento porque te van a seguir manteniendo los subsidios. Eso para el sector 3, que es el nivel 3, que es el nivel de sectores medios. Obviamente para el nivel 1, que es el nivel de alto poder adquisitivo, aquellos que o directamente no se anotaron en el registro porque consideran que como ingreso familiar tienen un ingreso superior, en el caso de Neuquén, a los 422.000 pesos en conjunto, es decir, en todos los sujetos activos laborablemente del hogar, un padre, una madre, obviamente habría que haberlos informado. Si vos cobrás más que esa cifra, te van a efectivamente ir retirando gradualmente los subsidios en forma bimestral. No es que, y esto es en los próximos 3 bimestres, en septiembre no se va a sentir tanto porque el retiro es de un 20% de los subsidios, y después en los próximos 2 bimestres subsiguientes, ahí van a avanzar con el retiro hasta que en enero, febrero del año que viene, tu factura no va a traer más subsidios. Para esos usuarios, te diría que ahí sí va a haber que estar bien atentos en el caso de electricidad, porque el aumento puede ser al final del retiro de los subsidios superior al 200%, es decir, tenés que multiplicar tu factura por 3 para ir imaginándote cuánto vas a pagar si estás en el nivel 1, digamos. Bien, vos decías, en el caso de la energía eléctrica es más fácil, ¿y en el caso del gas? En el caso de gas es verdaderamente mucho más complejo, porque lo que decidió el gobierno es que para aquellos usuarios que son nivel 1, aquellos usuarios de alto poder adquisitivo, en ese caso es más sencillo, el esquema es el mismo, te van a ir retirando los subsidios de forma bimestral en 3 bimestres consecutivos, primero un 20%, después un 40%, después un 40%, pero eso para el nivel 1. Y vas a tener un aumento, en ese caso, para esos usuarios de alto poder adquisitivo, yo te diría de un 100% de la factura, para ir haciendo algunos números y ir trazando algunos números en las economías familiares y demás. Bueno, si vos gastás, yo qué sé, 8.000 pesos de gas en el invierno, bueno, sabés que el año que viene vas a gastar el doble, o un poco más incluso, digamos, pero mínimo el doble, si estás dentro del nivel 1. Sí. Si estás dentro del nivel 2, que es en los sectores medios, que en teoría va a ser la mayor parte de la población, ahí es mucho más complejo porque lo que decidió el gobierno es que te van a subsidiar el 70% del consumo promedio de tu categoría. Esto es muy complejo, pero básicamente es, si vos agarrás una factura de gas, vas a ver que dice tipo de usuario, vos podés ponerle un R31, que es un usuario medio, el R34 es el que más consumo y el que más consume, y el R1 es el que menos consume. El R31 ponele que es un consumo medio, y la distribuidora te va a informar cuál es el consumo promedio para tu tipo de categoría. Eso además no es algo que uno pueda traspolar a nivel nacional o que el número es el mismo a nivel federal. Yo te decía 400 kilovatios hora en el caso de electricidad, y es el mismo para todo el país, salvo las provincias del NEA, del noreste argentino, que como no tienen gas natural o no tienen acceso al sistema troncal de gas, van a tener un subsidio de 550 kilovatios hora por mes, pero eso son las provincias del norte, porque como no tienen gas, se sobreentiende que
consume más electricidad y por eso necesitan un bloque subsidiado mayor. En el caso del gas, cada distribuidora, teniendo en cuenta cuál es la subzona tarifaria que tengas, por ejemplo, en Neuquén, vos tenés la subzona tarifaria, ¿cuál es? La subzona de Neuquén, dentro de la concesión de Camusi Gas del Sur. Bueno, Camusi va a tener que informarle a los usuarios de la provincia cuál es el consumo promedio para ese tipo de categoría, y vos vas a tener que decir, bueno, yo hasta un 70%, el volumen subsidiado es el 70% de ese volumen promedio, hasta ahí los tenés subsidiado, por encima empezás a pagar el precio pleno del gas. Es muy engorroso, sinceramente, técnicamente, o sea, no para explicar esto bien va a haber que esperar que salgan los cuadros tarifarios de cada distribuidora, con los cuadros tarifarios en la mano. Hoy lo único que tenemos hasta ahora es un anuncio político que se hizo ayer, y no tenemos ni resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco cuadros tarifarios publicados por el ente regulador del gas, ni mucho menos cuadros tarifarios publicados por la distribuidora. Yo lo que te digo es que para los sectores medios hay una cobertura del 70% de tu consumo, que se va a definir por categoría, y por encima de ese bloque del 70%, te van a empezar a cobrar un precio pleno del gas. Pero para que tenés una idea, más o menos, para ir haciendo números, si vos estás en el nivel 3, que es el de sectores medios, que es este que tiene el bloque del 70% de subsidios, tenés que pensar que cuando vas a tener un aumento entre un 30, un 40, un 50%, es muy difícil, perdón que lo diga tan laxo, digamos, pero más o menos entre un 30 y un 50% cuando te retiren totalmente los subsidios en los próximos 6 meses, digamos. Nicolás, por lo que vamos entendiendo, dentro de lo que se puede, va a ser importante, ¿no? Creo que hay muchos que no lo hacemos, estar atentos a nuestras facturas, empezar a conocer todos estos detalles o estos valores que se manejan, ¿no? Sí, totalmente, porque, a ver, esta es una medida compleja que se toma en un mal momento, si se quiere, macroeconómico. O sea, se toma por la urgencia y porque te lo impone la necesidad, la crisis macroeconómica del país. Hacer una política de aumento de tarifas como esta, que sinceramente uno podría decir que en el caso de electricidad es un tarifazo porque te va a multiplicar por 2 o por 3 la factura de electricidad. Bueno, la ministra dijo que no era un aumento, ¿no? Bueno, pero por eso digo, uno entiende por ahí que la política de esa discusión semántica y diga, no, esto es una quita de subsidios. Técnicamente es así, porque lo que está haciendo el Estado es retirar los subsidios que gasta el Estado en la compra de combustibles para generar electricidad, en el caso de energía eléctrica, o directamente para los subsidios para importar gas natural de Bolivia, por barco en GNL, para pagar el gas que se produce en Neuquén desde Vaca Muerta, que como ese costo no está cargado en la factura, lo cubre el Estado a partir de un programa que se llama Plan Gasar. O sea, hay un montón de si se quiere, de cuentas que el Estado paga, que va retirando sus subsidios. Está bien que lo aclare, yo te diría, en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde yo estoy hablando ahora. ¿Por qué digo esto? Porque en Buenos Aires el valor agregado de distribución, es decir, el margen de cada distribuidora eléctrica, está mucho más atrasado que en el interior del país. Entonces, cuando ella dice, Malena Almarini o la secretaria de Energía Flavia Rollón, que esto no es un aumento de tarifas, eso lo que quiere decir es que de Nor y de Sur, por ejemplo, que son las dos grandes concesionarias o las dos grandes distribuidoras eléctricas de Buenos Aires, no están ganando más plata con esta medida. El que está tratando de reducir lo que pierde es el Estado. El Edenor lo que hace es recaudar el extra que vamos a pagar todos los hogares, los usuarios residenciales. Todo lo que nosotros demás que pagamos no es que va a la cuenta de Edenor o de Edesur, que eso sería si se recompusiesen las tarifas, el valor agregado de distribución, que se cargan las tarifas, sino que lo que hace es, Edenor recauda y tiene que darse vuelta y dárselo al Estado y decir, bueno, vos gastabas, para decir algo, $1.000 millones en la importación de GNL, gastás mucho más, pero acá la sociedad está pagando más caro, entonces ahora vas a pagar $600 millones. Así va a funcionar el esquema, pero bueno, más allá de que el esfuerzo semántico que haga la política, esto es un aumento de tarifas, si se quiere un aumento de las facturas fuerte, sobre todo en el caso de electricidad, va a pegar y va a pegar bastante, es un 200% cuando se retiren los subsidios. El verano, cuando haga calor, va a haber que mirar mucho, como vos decías recién, cuál es el nivel de consumo que tenemos en el verano, porque ahí sí va a estar pleno la quita de subsidios, y si te excedes de ese bloque de 800 kilovatios bimestral o 400 kilovatios por mes,
el aumento va a ser muy significativo. Claro, me parece importante allí la aclaración que vos hacías y sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? El impacto va a ser económico, los bolsillos la gente lo va a sentir igual y el tema es el momento económico que está viviendo el país. El momento es horrible, sinceramente, hacer esto en un momento donde el poder adquisitivo va para atrás, donde la inflación te va comiendo la capacidad que tiene la sociedad o los sectores medios y populares de pagar las cuentas mes a mes, digamos, sinceramente no va a contramano de todo lo que de la política tarifaria del cristianismo, que siempre fue pisar tarifas, congelar y patear el problema para adelante. Acá parecería, hay que ver cómo se ejecuta y en qué velocidad y demás, que hay un cambio de política tarifaria, obviamente motivado por el contexto, porque hay una situación fiscal muy grave que hay que corregir, y la principal palanca para tratar de equilibrar el déficit fiscal que tiene el país es, hoy por hoy, hacer un aumento tarifario muy fuerte, hacer un ajuste de tarifa fuerte, que de vuelta, si vos me preguntás a mí como periodista que cubre el sector, es razonable, es lógico, en términos del diseño de la política pública ahora, porque, digo, seguir subsidiando a sectores medio altos y altos que pueden pagar el gas y la electricidad, yo preferiría que el Estado destine esos fondos a programas más prioritarios, digo, si querés, hasta construir viviendas sociales, que es una problemática que atraviesa transversalmente todo el país, o hay un montón de programas, infraestructura para generar más energía, ¿no? Podemos hacer un gasoducto, digo, hay montones de cuestiones prioritarias, más que pagarle el gas y la electricidad a sectores medio altos y altos que tienen la suerte de tener un ingreso para pagar lo que realmente vale la energía, como pasa en el mundo. Ahora, sinceramente, el momento es muy feo porque tuvimos 7,4% de inflación en julio, la inflación de agosto va a ser alta también, y en ese mismo momento pedirle a la sociedad que haga un esfuerzo para pagar más el gas, la electricidad, los que viven en Buenos Aires, el agua también va a haber un aumento fuerte, y bueno, hay que ver cómo termina, cómo funciona el humor social en todo este proceso. Claro que sí. Nicolás, agradecidos por este tiempo para la radio, ha sido muy claro realmente, así que gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo grande y cuando quieran. Gracias. Estamos dialogando allí con Nicolás Gandini, periodista especializado en energía, director de Ecojournal. Y como dice el señor Lucho